de fisiopatología, ¿sí? Yo, además de he sido su ayudante cuando ella ha cursado biología, amigo, y nos conocemos acá del instituto ya hace muchos años, Desde el así centro de que desde el estudiantes. centro de estudiantes hace muchos años. Así que bueno, yo las dejo con la doctora Iruzubieta y cualquier cosa me mensaje por WhatsApp, o por este mismo medio, como bueno, si es que surge algún problema, porque por ahí ustedes llegan tarde y piden entonces hay que por ahí cortar la clase, dejar de compartir pantalla, admitirlo, volver. Entonces cualquier cosa me mandan un mensajito por WhatsApp para no interrumpir a la doctora. ¿No hay para admitir? ¿Ya está? Yo creo que ya están todos, pero Bueno, faltan, bueno, ¿sí? Faltarían tres, digamos. Bueno, bueno. no importa. Vamos a compartir pantalla. Creo que se hace así. Sí. Primero, sí, toda la pantalla. Vamos acá. No, discúlpame, ¿no? Permitir. Ahí hay que bajarle. Bueno, Doctora. Todo. hacemos cambio de... Sí. Bueno, yo desde acá. Hola chicos, buen día. Ah, ¿ya estoy Buen día, sola? profesora. ¿Ya se fueron? Buen día, profe. Estamos. Buen día, Pensé profesor. ya se fueron. Buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, chicos, la clase de hoy vamos a ver fisiología y fisiopatología en esterilidad. Esta clase tiene dos partes. Vamos a iniciar con sistema reproductor femenino y luego pasamos al reproductor masculino. Em, la clase es un poquito larga, entonces como el tiempo que tenemos no es mucho, el profesor Federico subió el PDF de la clase al aula. Entonces, lo que yo no llegara a dar, este, lo pueden estudiar directamente de ahí. ¿Mm? Es lo que se les va a pedir. Bueno, vamos a iniciar con sistema reproductor femenino. Cualquier duda me preguntan, me interrumpen, ¿no? Bueno, lo que tienen aquí es una línea de tiempo en donde están graficadas la actividad del ovario durante la vida de la mujer. Años desde la etapa prenatal, pasando por la niñez, la pubertad, la juventud y la adultez y la senectud. ¿Y cómo es la actividad ovárica durante todas estas etapas? La etapa prenatal antes del nacimiento, significa hasta y durante la niñez hasta la pubertad, los ovarios son no funcionantes. En la etapa de la niñez, que va desde el nacimiento hasta los 8 o 10, 11 años, las gonadotrofinas, ustedes ya saben que son liberadas por la adenopófisis, y hablamos de SH y LH, se encuentran en bajas concentraciones en circulación. En el inicio de la pubertad, que es cuando empieza empiezan a ser funcionantes los ovarios, esas gonadotrofinas van a aumentar, ya vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Van a aumentar y va a iniciar una liberación pulsátil de estas gonadotrofinas, que son las que van a producir van a dar inicio a la pubertad y que los ovarios se vuelvan funcionantes. En la pubertad es cuando inicia la etapa reproductiva de la mujer y se establece la actividad cíclica del ovario. Ustedes saben que la mujer se caracteriza por tener ciclos menstruales que son cíclicos, a diferencia del hombre que su ciclo de producción de espermatozoides es continuo. En el caso de la mujer es cíclica. Y ese ciclo, esa actividad cíclica dura entre 28 más o menos 5 días. Entonces, durante esta etapa reproductiva que inicia en la pubertad, se mantiene durante la juventud y la adultez hasta aproximadamente los 45 o 50 años, que viene la menopausia, se mantiene esta actividad cíclica del ovario. Se establecen estos ciclos menstruales que
es nada más y nada menos que la expresión repetitiva de la actividad del eje hipotálamo hipófiso ovárico, juntamente con los cambios estructurales y funcionales que ocurren en los tejidos blancos como el útero, las trompas de falopio, el endometrio, la vagina y las mamas. Esto acá es característico, digamos, los cambios de estado que tenemos las mujeres a lo largo del ciclo menstrual, que muchos dicen, ah, sí, son las hormonas. Sí, son las hormonas. Cuando le echan la culpa a las hormonas las que nos producen ese cambio emocional durante el ciclo. Entonces, inicia esta pubertad, inicia cuando las gonadotrofinas comienzan a liberarse de una forma pulsátil. Es imprescindible que la liberación sea pulsátil para que comience los ciclos, la actividad cíclica de los ovarios. Digamos, esta liberación pulsátil de FSH y LH predominantemente inician con unos picos, digamos, de LH que son unos. Esta liberación de gonadotrofinas pulsátil va a actuar sobre los ovarios para que comiencen con su actividad. ¿Y cuál es el síntoma que uno dice, que uno ve y dice, bueno, inició la pubertad o empezaron sus ciclos, se establecieron sus ciclos? Es la primera menstruación, que se denomina menarca. Pero previa a la menarca aparecen unos síntomas que son la telarca, que es el crecimiento de las mamas, y la pubarca, que es la aparición de vello púbico y vello axilar. Entonces, etapa reproductiva de la mujer desde que se dirige hasta aproximadamente los 45-50 años, que sobreviene la menopausia, que el cese de la actividad ovárica, ya no hay ovulación y esos ovarios se vuelven no funcionantes. El hecho de que no se liberen más hormonas sexuales hace que las gonadotrofinas comiencen a aumentar. Son bajas las concentraciones de hormonas sexuales y las gonadotrofinas aumentan. Si ustedes se acuerdan, todo esto está regulado por el eje hipotálamo hipófisis ovario, en donde el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotrofinas sobre la adenohipófisis o sobre los gonadotropos, que van a sintetizar y liberar FSH, hormona folículo estimulante, y la luteinizante sobre el ovario. Ese ovario va a sintetizar las hormonas esteroideas, estrógenos y progesteronas, que son las que van a volver sobre el hipotálamo y la hipófisis, inhibiendo su secreción. Por eso, cuando los ovarios en la senectud se vuelven no funcionantes y los niveles de hormonas sexuales disminuyen, las gonadotrofinas comienzan a aumentar porque no está esa retroinhibición que ejercen las hormonas sexuales. Por supuesto que esto es cíclico. Ustedes saben que en un momento del ciclo, ya lo vamos a ver, esa inhibición se elimina, digamos, se vuelve una estimulación. Entonces, todo esto que vimos nos hace dar cuenta que el ovario, a través de su función endocrina, es el que constituye el reloj biológico que va a comandar la actividad del eje. Entonces, ¿qué funciones tienen los ovarios? Tienen dos: función gametogénica y función endocrina. La función gametogénica es la producción de los óvulos, que es el gameto sexual femenino. Los ciclos de la mujer, la hembra humana, son característicamente monoovocitarios. La cuota gametogénica, es decir, el número de óvulos que se liberan en cada ciclo, es 1. Realmente puede haber más de uno. Hay muchas especies que liberan un solo óvulo, qué sé yo, elefantes, las ballenas, las vacas, mientras que hay otras especies que liberan más óvulos, los conejos, los gatos, los perros, los cerdos. Pero en la mujer humana, en la hembra humana, la característica es que son ciclos monoovocitarios. Inclusive
cuando se instalan recién los ciclos sexuales, las primeras ciclos son anovulatorios, pero después ya se regulariza, se normaliza y empiezan a liberar por cada ciclo. Había algo que les quería decir de eso. Ya me voy a acordar. Y con respecto a la función endocrina, las hormonas que sintetizan los ovarios son de dos tipos: hormonas esteroideas, estrógenos, que son los estrógenos y la progesterona, derivados del colesterol, y también hormonas proteicas como la inhibina y la activina. Hablamos un poquito de los ovarios, de las características, ustedes ya las conocen, pero repasemos. Esto es un esquema de la estructura de un ovario. Tienen aquí abajo, es un corte histológico teñido con hematoxilina eosina. El ovario es una estructura multicompartimental. Está constituido por distintos tejidos: conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, y estos se organizan para interactuar con otros tipos de células que están en gran cantidad, que son células haploides y que son los ovocitos. Está formado histológicamente por tres zonas muy diferenciadas, que son el hilio, por donde ingresa y salen vasos sanguíneos, la irrigación, vasos linfáticos; una médula ovárica que contiene tejido y está vascularizada; y la corteza ovárica, que funcionalmente es la más importante, y aquí van a encontrar los folículos. Y además distintos tipos de células intersticiales. ¿Qué es lo que debemos saber a la hora de estudiar las funciones gametogénicas que se producen dos procesos, la ovogénesis y la foliculogénesis? En conjunto, estos dos procesos son la formación y desarrollo, o sea, se producen en y la ovogénesis es el proceso por el cual se forma y se desarrolla el ovocito, y la foliculogénesis es el proceso por el que se forma y desarrollan los folículos. El folículo constituye, que son estos que ustedes tienen acá, en este corte ven folículos en diferentes estadios de maduración, desde los más, y son los primordiales, hasta el más maduro, que es un folículo de De Graaf. Entonces, esos folículos son los que constituyen la unidad estructural y funcional. Se clasifican de acuerdo a las características histológicas de las células de la granulosa que rodean al ovocito y a su grado de maduración. Y el factor limitante en la reproducción es la disponibilidad de ovocitos, ya que una vez que está determinado el conjunto de folículos primordiales, queda establecida la reserva gametogénica, es decir, la reserva niña nace ya con un número definido de folículos primordiales. Una vez que nacen no se forman más. Ya esa es la carga que tiene de folículos. Con respecto al proceso de ovogénesis, vamos a empezar por ahí. Ese proceso como formación y desarrollo del ovocito. En el embrión humano, alrededor del 5º a 6º mes de gestación, en los ovarios embrionarios hay de 6 a 7 millones de ovogonias. Esas ovogonias vienen de la célula germinal primordial, que son células que se forman en el saco vitelino, del saco vitelino, y van migrando hasta que llegan a donde se van a formar los ovarios. Ahí esas células se multiplican por mitosis y dan lugar a los ovogonios. Esos ovogonios pueden seguir dividiéndose por mitosis, y también algún grupo de ovogonios va a ingresar a la primera división meiótica. Para detenerse se divide, digamos, y da lugar al ovocito primario, que queda detenido en profase. Entonces, cuando la niña nace con folículos primordiales que contienen ovocitos detenidos en la primera división meiótica, en la fase de la primera división meiótica. Esos ovocitos primarios que logran alcanzar el estadio de folículo primordial están detenidos entonces en la fase 1.
hay una proteína que es una proteína inhibidora de la meiosis. Está la OMI, maduración ovocitaria, proteína inhibidora de la maduración ovocitaria, que cree que es la que detiene a los ovocitos en esta etapa, en esta profase 1. Esos ovocitos que están en profase 1, algunos pueden durar toda la vida de la mujer, porque no son reclutados, no son ovulados, entonces se mantienen durante toda la vida de la mujer, y mientras están en ese estadio, están acumulando reservas energéticas y de ARN mensajero que eventualmente, si hay una fecundación, pueden ser utilizados en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Entonces, la meiosis nace la niña con estos folículos que contienen ovocitos primarios detenidos en profase 1. La meiosis recién va a continuar en estos folículos cuando ya se conviertan en folículos preovulatorios bajo el estímulo de la hormona luteína. Por acción de la luteinizante va a ser estimulado este ovocito para que tanto el folículo como el ovocito, pero el ovocito para que termine la división meiótica, liberando el primer cuerpo polar y dando lugar al ovocito secundario. Este ovocito secundario va a ser liberado en el momento de la ovulación y se encuentra detenido en las metafases de la segunda división, que es decir, que una mujer ovula un ovocito detenido en metafase 2. Si llegara a haber fertilización, va a terminar esa segunda división meiótica, va a liberar el segundo cuerpo polar y va a quedar el ovocito maduro. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Muy bien. Yo estoy tomando apuntes. ¿Y a los chicos están callados o se durmieron o apagaron los micrófonos? Cualquier cosa me detienen, chicos. Yo sé que te suena un pitito acá que te llegan los WhatsApp. Bien. Estoy tratando de desconectarlo, pero No, tengo no que hacerlo me ahí. molesta, pero no sabía si era que Sí, alguien quería entrar intento o algo. desconectarlo, pero tengo que desconectarlo. Sí, no hay problema, no hay problema. Lo que tienen aquí, chicos, es un esquema de los distintos estadios del desarrollo de los folículos. Los folículos están formados, el más inmaduro es el folículo, que lo tienen acá, tienen unas 50 micras de diámetro. La niña nace con folículos primordiales, ya con una carga de folículos primordiales, como les dije, que no se van a formar más. ¿Quiénes son los que va a tener y van a ir madurando? En grupos, no todos, algunos no maduran. Está constituido el folículo primordial por el ovocito y células de la granulosa, una sola capa de células planas. Luego va a ir madurando por acción. Va a ir madurando, digamos, y esas células de la granulosa se vuelven cúbicas y empieza a haber la secreción de un material formado que se va a interponer entre el ovocito. Ustedes tienen aquí el ovocito, esto es el núcleo, perdón, pero es medio difícil con el mapa. Y esta es la capa de células de la granulosa. Entre la granulosa y el ovocito está la zona pelúcida que ustedes conocen, que está constituida por glicoproteínas y mucopolisacáridos que son secretados tanto como por las células de la granulosa. Estas células de la granulosa tienen como característica que son altamente especializadas, poseen aromatasa, que es la enzima que va a transformar los andrógenos en estrógenos, poseen receptores para FSH, de ahí el nombre de la hormona folículo estimulante, que es la que estimula el crecimiento de estos folículos, sintetizan mensajeros químicos de estructura peptídica y esteroidea, como la OMI, por ejemplo, ese inhibidor de la maduración ovocitaria sintetizada por las células de la granulosa. Tienen como función primordial la de generar un microambiente hormonal adecuado para el crecimiento y la maduración ovocitaria. A medida que estas células van proliferando
por acción de la FSH, van a a cubrirse, digamos, de varias capas. Este ovocito va a dar lugar al folículo secundario o preanal. Todas estas que están en rojito son las células de la granulosa, que son varias capas. Y estas que tienen acá, rodeando por fuera de la membrana basal de esas células de la granulosa, son las células intersticiales que empiezan a acomodarse para formar las tecas. Fíjense ya cómo tenemos un ovocito secundario preantral de 200 micras, es grande. Y estas células de la granulosa comienzan a secretar material y a formar como unas lagunas, aquí no está graficado, pero se forman como unas lagunas entre las células. De ahí el nombre de preantral, porque esas lagunas después van a confluir para dar lugar a este antro que ustedes ven aquí. Y ese antro tiene muchas sustancias y tiene una alta concentración de hormonas, de estrógenos. Tienes una concentración mayor de estrógenos a la que hay en circulación. ¿Qué características tienen estas células intersticiales? Hay 4 tipos de células intersticiales. Primero, una de las características más importantes es la productora de andrógenos en el ovario. Y se distinguen, como les dije, 4 tipos. Las células intersticiales primarias están en el ovario fetal hasta la semana 20 y luego desaparecen. Las células intersticiales tecales se diferencian del estroma ovárica y se disponen alrededor de la membrana basal del folículo, formando, tras su diferenciación, porque tienen receptores para LH, se diferencian en teca interna y teca externa. La teca interna está muy vascularizada, que eso es muy importante, ya vamos a ver por qué. Luego están las células intersticiales secundarias, que bueno, son remanentes de folículos atrésicos que mantienen la capacidad esteroidogénica, y las iliares, que son homólogas a las células de Leydig en el testículo. Por acción de la FSH, folículo terciario o antes creciendo, fíjense ya el tamaño que tiene, aquí están, sigue creciendo hasta folículo de De Graaf, que es el folículo maduro, en donde ustedes tienen el ovocito con su núcleo. Esto que está de negrito, digamos, sería la membrana basal y la zona pelúcida. Está rodeado por fuera de varias capas de células de la granulosa. Fíjense cómo está el antro, y esta ovocito se une a través de estas células de la granulosa, todo esto es células de la granulosa, y se une a la pared, digamos, interna del folículo por este cúmulo óforo. Luego tienen la teca interna, que está muy vascularizada, que es importante para que lleguen las hormonas a este folículo, y la teca externa, que no está vascularizada. Al momento de la ovulación, esto se va a romper, esta unión del ovocito a la pared del folículo se va a romper, se va a liberar el ovocito en el líquido folicular, y se va finalmente a ovular. Fíjense el tamaño al que llega, partimos de un folículo de 50 micras y llegamos a un folículo maduro que mide entre 18 y 25 milímetros. Entonces, todo esto se produce en el proceso de maduración folicular, es lo que se denomina activación folicular. Hay una activación inicial que produce la diferenciación desde los folículos primordiales hasta los folículos preantrales. Esa diferenciación de folículos primordiales que tienen acá hasta folículo preantral, pasando por el primario, es independiente de las gonadotrofinas. Eso es lo que se denomina activación inicial. No se sabe muy bien todavía qué es lo que hace que ese grupo de folículos primordiales comience a crecer y comience a madurar, y hasta que llega al estadio de preantral. Y esos folículos preantrales son los que van a continuar, un grupo por supuesto, ya les explico cómo, son los que por acción de la FSH comienzan a madurar en cada ciclo sexual. Y para que ocurra esta activación cíclica, que se denomina, y que necesita de la acción de la FSH,
esta activación se va a producir en 3 etapas, digamos. Hay 3 fases de la activación cíclica. La primera fase se denomina reclutamiento. Después ya esto lo vieron en fisiología, hasta el reclutamiento, la selección y la dominancia. El reclutamiento es cuando un grupo de 20 aproximadamente al inicio de cada ciclo sexual comienza a crecer, de estos folículos preantrales, comienzan a crecer, reanudan ese proceso de crecimiento y son los que adquieren receptores para FSH. Por eso es la FSH la que induce. Ellos ya adquirieron los receptores para FSH. Este grupo de folículos, este proceso de reclutamiento empieza va del día 1 al día 4 del ciclo. Ustedes acuérdense que el inicio del ciclo sexual, ciclo sexual o ciclo menstrual es lo mismo, lo marca el primer día de menstruación. Entonces, del día 1 al día 4 del ciclo se produce el reclutamiento, que en realidad empieza este reclutamiento unos 2 días antes del primer día de menstruación. Y ya cuando veamos las hormonas van a darse cuenta por qué. Pero bueno, durante el día 1 al 4 se produce reclutamiento, por acción de la FSH, este grupo reanuda su crecimiento, y algunos van a ir quedando en el camino, se vuelven atrésicos, es decir, que el hecho de que resultados no significa que van a ser ovulados, no garantiza eso. Entonces, a partir del día 4 de ese grupo de 20 empezaron a crecer, se volvieron atrésicos y queda solamente un ovocito, que es el seleccionado y que a partir de ese momento se va a convertir en folículo dominante. Del día 4 al 6 se van volviendo atrésicos los folículos de esos 20 y solamente uno es seleccionado y a partir del día 6 comienza la fase de dominancia folicular y es ese folículo el que va a comandar al eje hipotálamo, hipófisis, ovario. El resto de los ovocitos, de los folículos, perdón, se vuelven atrésicos. Entonces, aquí tienen los folículos preantrales, que por acción de la FSH continúan su maduración, su crecimiento, ovocitos terciarios, folículos terciarios, folículos maduros, hasta que se selecciona uno, el resto se vuelve atrésico y el dominante que va a comandar desde el día 6 hasta el día de la ovulación, que es el día 14, va a comandar el eje. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, este gráfico que siempre los asustó tanto cuando iban a rendir fisiología, el cuadrito del perfil hormonal, en realidad no es tan complicado. Si ustedes entienden cómo es el proceso de la maduración folicular, les va a salir tranquilamente. ¿Y qué es lo que hace cada célula que sintetiza las células de la granulosa y que sintetizan las células de la teca? Este grafiquito y qué receptores tiene cada tipo de célula, este perfil no es para nada difícil de entenderlo. Y bueno, como bioquímicos lo tienen que saber, ¿no? En qué etapa del ciclo está la mujer para saber cuál va a ser la concentración de gonadotrofinas y de hormonas esteroideas que van a encontrar en circulación. Aquí tienen, el gráfico de arriba tienen graficadas las gonadotrofinas, en la línea cortada está la FSH, el perfil de FSH, y en la línea llena el perfil de la LH. En este segundo gráfico están las hormonas esteroideas. En línea llena la progesterona, en línea cortada el estradiol, y esta otra que tienen aquí también en línea cortada está la 17-hidroxiprogesterona. Y aquí tienen el ciclo ovárico, con los folículos en los diferentes estadios, desde primordial, de primario, secundario, de Graf. Esto es ya el cuerpo, una vez que ovuló, el cuerpo hemorrágico,
y son el cuerpo lúteo en nacimiento, y ya cuando empieza a sufrir regresión para, si es que no hay fertilización, ustedes saben, no hay embarazo, este cuerpo lúteo se transforma en cuerpo albicans y queda como un tejido cicatrizal en el ovario. Y la escala de un ciclo de 28 días con la fase de menstruación, y la fase de tratamiento, selección y dominancia que estuvimos viendo recién. ¿Qué pasa cuando comienzan a crecer estos folículos por acción de la FSH? Los folículos preantrales, que son los secundarios, son los que ya tienen receptores para FSH, fíjense que está en alta concentración, y esta FSH actúa sobre las células de la granulosa, produciendo la mitosis y el crecimiento de esa célula. Entonces el folículo empieza a cubrirse de capas y a hacerse más grande. Esas células de la granulosa, por acción de la FSH, son las que empiezan a sintetizar estradiol. Entonces el estradiol comienza a aumentar. Una vez que se produce y la LH se mantiene, digamos, el aumento de la LH es muy paulatino. Toma un rol preponderante ya cerca de la ovulación. Entonces, por acción de la FSH, este folículo está sintetizando estrógenos. Cuando ya es seleccionado y se convierte en folículo dominante, fíjense cómo crece, todo por acción de la FSH. Pero ¿qué pasa acá? Este folículo solo, que dijimos que es el que va a comandar el eje, sintetiza tanto estrógeno que ese estrógeno va a actuar sobre el hipotálamo y la hipófisis, inhibiendo la secreción de la FSH. Por eso ustedes ven que hay un aumento de estradiol y hay una disminución de FSH. Sin embargo, este folículo sigue creciendo, porque este folículo dominante tiene que tener varias características primero para poder ser el dominante, que es, ya vamos a ver, que es la teoría de la selección folicular. Tiene que estar, primero, tener receptores para FSH. O sea, ¿cuál va a ser el folículo dominante? El que tenga más receptores para FSH, el que esté más irrigado, el que produzca más estrógeno, más estradiol, porque ese estradiol en altas concentraciones, fíjense que todo el estradiol que está circulando y que está en el folículo es sintetizado por este único ovocito, folículo, ¿no? Entonces, el folículo que tenga más estradiol va a estar inhibiendo al eje, y la poca FSH que se esté liberando va a ir a este mismo folículo que está cargado. Entonces se lleva todo la FSH y los deja a los otros sin FSH, por eso los otros se vuelven atrésicos y mueren. Entonces tiene que tener más receptores para FSH, tiene que producir más estrógeno, y el que esté más irrigado es el folículo dominante. Entonces, por eso hay este estrógeno aumenta tanto, va inhibiendo al eje y produce esa disminución de FSH, hasta que unas 48 horas antes, 48 a 72 horas antes de la ovulación, este pico que se produce de FSH, de estradiol, deja de inhibirlo al eje, feedback positivo, lo estimula y hace que se produzca este pico de LH, que es necesario para la ovulación, porque es la LH la que va a actuar sobre la folículo para permitir la ovulación. También hay un pico de FSH, y una vez que se produce la ovulación, bajan los niveles de estrógenos, de estradiol, y bajan los niveles de LH, también los de FSH. A todo esto, la progesterona se mantiene en niveles bastante bajos hasta que se produce la formación del cuerpo lúteo, que es el productor. Si bien sintetiza tanto estrógeno como progesterona, la cantidad de progesterona la que va a sintetizar, por eso tienen un aumento alto un aumento tan alto de progesterona. En la segunda fase de ciclo, ustedes saben que es la progesterona la que está en mayor concentración. Este aumento de 17-hidroxiprogesterona, junto con el aumento sobre todo de LH, es la que permite además que se reinicie o que continúe
que concluya la primera división meiótica y se inicie la segunda para que se ovule un ovocito detenido en metafase 2. ¿Queda claro? Bien. Este juego de hormonas entre la FSH, la LH, las células de la TEC, las células de la granulosa, es lo que se conoce como, que es lo que regula al crecimiento y la maduración y se conoce como teoría de las dos células. Ya se los explico. Pero ¿qué es lo que hace básicamente la FSH y que permite que los folículos crezcan? Actúa y maduren. Actúa sobre las células de la granulosa, este ATP que lo hace a través de segundos mensajeros, un receptor de membrana tiene la FSH y actúa a través de segundos mensajeros, utilizando AMP cíclico, que es el que produce todo esto, como segundo mensajero. Entonces, va a producir en las células, en los folículos, tres cosas. Por un lado, la proliferación, porque ejerce un efecto mitogénico, entonces la proliferación de las células de la granulosa, por eso aumenta la cantidad de capas de células de la granulosa. Por otro lado, produce la maduración de las células estas. ¿Qué es lo que involucra la maduración del folículo? Hay una modificación en los receptores de membrana. Hay aumento de receptores para que ella misma sobre las células de la granulosa para que exponga más receptores de FSH, lo que se denomina autorregulación. También hay mayor exposición de receptores para LH en una regulación que se denomina heteróloga y también estimula la expresión de receptores para 17 hidroxiprogesterona. Por otro lado, modifica la actividad enzimática. Estas son todas acciones de la FSH, ¿no? Enzimática estimulando la aromatasa. Esta aromatasa lo que va a hacer es tomar los andrógenos que son producidos por las células de la teca para que los convierta, los aromatice y los convierta en estradiol. Este estradiol va a tener, por un lado, el efecto mitogénico también, formando en una acción sinérgica con la FSH, produce la proliferación de las células de la granulosa, y por otro lado sale a circulación, o sea, va tanto al líquido folicular como a circulación para ir inhibiendo el eje, ¿no? Inhibe la liberación de FSH. Estos andrógenos vienen de las células tecales que son estimuladas por la LH y ahí es donde está esta teoría que yo les cuento, en donde son dos células, se refiere a las células tecales y a las células de la gránula, dos gonadotrofinas se refiere a la LH y a la FSH, como el juego de esta, me parece que están queriendo entrar, el juego de estas dos hormonas para que se produzca el... Esperen, chicos. A ver, disculpa. ¿Cómo hacemos acá? Deja Tenemos de que ir, compartir. sí. Es que primero tengo que acceder acá, admitir a todos, admitir, y déjame que desconecte esto porque Sí. si no se torna insoportable. Pero en realidad tengo que salir. Y de ahí vamos de vuelta a compartir. ¿Está? Sí. Ahí está. Bien. Gracias. No, por favor. Bien. Entonces, esta teoría la tienen ahí, no se las voy a explicar, chicos, porque vamos a perder tiempo. La tienen en el PDF, se la van a acordar de fisiología, simplemente la estimulación de las dos, de cada, digamos, la teca por LH para la producción de andrógenos, pasan a la célula de la granulosa y son aromatizados por la aromatasa para pasar a estradiol por efecto de la FSH sobre. Entonces tienen las dos células y las dos gonadotrofinas que son necesarias para la producción de andrógenos. Véanlo de ahí cualquier cosa. Y
Otra de las acciones que tiene la FSH sobre las células de la granulosa es la producción de distintos péptidos con actividad parácrina, autócrina y endocrina, y que producen todos estos cambios profundos en el microambiente folicular y van a garantizar la maduración del ovocito y del folículo y la posterior ovulación, para la posterior ovulación. ¿Qué producen estas células de la granulosa? Activina e inhibina, que son hormonas proteicas, autócrina y endocrina. La activina activa a la adenohipófisis para la liberación de FSH y LH, y la inhibina la inhibe. Luego tienen el factor de crecimiento insulinosímil, que tiene una acción sinérgica con la FSH. El factor de crecimiento endotelial va a permitir una rica vascularización de la teca, lo que permite que haya mayor irrigación en ese folículo, y le va a permitir crecer y seguir creciendo, y deja a los otros que se aprecien, digamos. Y el factor de transformación y crecimiento también tienen efecto mitótico sobre las células de la granulosa. Entonces, todo esto en conjunto es lo que permite que el folículo crezca y se desarrolle. Entonces, aquí como un resumencito de la teoría de la selección folicular: el folículo con mayor número de receptores para FSH, máxima actividad aromatasa y que produce la mayor concentración de estradiol y el factor insulinosímil, que como les dije tiene un efecto sinérgico con la FSH y con el estradiol también. Ese va a ser el folículo dominante y el seleccionado para ovular, el que va a ser ovulado. El aumento de estradiol y de inhibina circulante producido por el folículo son los que disminuyen la producción de FSH. Por eso esa poca FSH que esté llegando al folículo es toda tomada por el que esté más irrigado. Los otros folículos, que se denominan subordinados, van a degenerar en un proceso denominado atresia, y el estradiol continúa incrementándose fundamentalmente a expensas del folículo dominante, y hay un pico preovulatorio de estradiol que va a dejar de tener un efecto negativo sobre la adenohipófisis y se vuelve positivo para estimular sobre todo el pico de LH, que es el que desencadena la ovulación. No hay pico de LH, no hay ovulación. Esto es un esquemita de cómo tienen las gonadotrofinas, cómo varían la vida media. La concentración plasmática es variable porque va a depender de la etapa del ciclo en la que estén y cuál es la vida media. Y aquí está comparando tanto en el hombre como en la mujer, varían las gonadotrofinas. Durante la gestación son altas, en la niñez aumentan un poquito, pero menos que en la vida fetal. Luego se mantienen con una ligera hacia la pubertad, al inicio de la pubertad, y ahí es cuando ya se instalan los ciclos menstruales y comienza a ser cíclica en el caso de la mujer, por el graficado de esta manera, porque son cíclicos, y luego en la senectud, cuando ya se produjo la menopausia, después de la menopausia, al no haber hormonas esteroideas que inhiban el eje, las gonadotrofinas se disparan y aumentan mucho. Mientras que en el hombre no es cíclica la secreción de las gonadotrofinas, y luego hay un aumento leve, porque sí hay una disminución de la secreción de testosterona, no tan marcada como en la mujer. De hecho, el hombre continúa produciendo espermatozoides hasta el día de su muerte. Las mujeres tenemos una vida reproductiva limitada, digamos, de formación de gametos, no como el hombre, que siempre hasta el día de la muerte lo tiene. Entonces no es tan marcada el aumento de las gonadotrofinas en el hombre como es el caso de la mujer. Y este es un esquema de la regulación del ciclo sexual. En la fase folicular temprana, aquí tienen el eje, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis
folículo, donde están las células de la teca y las células de la granulosa. La hormona liberadora de gonadotrofinas actúa sobre la hipófisis, que libera FSH y LH. Esta actúa sobre las células de la teca para producción de andrógenos que pasan a las células de la granulosa, la cual, por acción de la FSH, transforma estos andrógenos en estrógenos. El estrógeno se acumula en el líquido folicular y además sale a circulación, ejerciendo una acción positiva, estimulante sobre las mismas células de la granulosa, y feedback negativo de forma endocrina hacia la hipófisis y el hipotálamo, inhibiendo la secreción de estas hormonas, y también de la LH, ¿no? Ya en una fase folicular tardía y en la ovulación, bueno, aquí tienen lo mismo, las estimulaciones. Hay una escasa secreción de progesterona y una secreción muy elevada de estrógenos, que esa secreción de estrógeno, ese pico de estrógeno, es el que va a en un feedback positivo sobre hipófisis, hipotálamo y hipófisis, produciendo el pico de LH. En la fase lútea temprana e intermedia, las células foliculares se convirtieron en cuerpo lúteo, que son secretores de estrógenos y sobre todo de progesterona. Y también hay alta cantidad de concentración de inhibinas, que todas estas ejercen un negativo sobre la hipotálamo. La fase lútea tardía es el arayante. Me vine a tomar examen de fisiología. Y en la fase lútea tardía tienen también cuerpo lúteo, que sintetiza estrógenos y progesterona, y empiezan a bajar los niveles de estas hormonas y comienza a de nuevo aumentar los niveles de las gonadotrofinas para estimular el crecimiento de una nueva corte de folículos primordiales. Ahora, todo esto que yo les conté es de la fisiología normal del sistema reproductor femenino. En fertilidad, cuando hay problemas fisiológicos, enfermedades, patologías, pueden repercutir y producir en la fisiología normal, por supuesto, y producir infertilidad. Entre esas patologías pueden, esas patologías pueden estar alterando los ovarios, el funcionamiento del ovario, tanto funcionamiento como morfología ovárica. Pueden haber factores tubáricos que influyen en la infertilidad, pueden haber factores uterinos y también causas genéticas. Vamos a ver algunas, como les dije, por cuestiones de tiempo. Si no las terminamos de ver, las van a ver, están en el PDF. ¿Cuáles son las patologías por ahí más comunes o que ustedes más las escucharon? Por ejemplo, la endometriosis. Ya vamos a hablar un poquito de cada una, están desarrolladas ahí en el apunte que le pasó el profe. El síndrome de ovario poliquístico, la falla ovárica prematura, fibromas uterinos, y también hay causas generales de infertilidad como la incapacidad para ovular, problemas estructurales del sistema reproductivo, infecciones, incapacidad del óvulo para madurar correctamente, falla en la implantación, trastornos autoinmunes. Con respecto a la primera, que es la endometriosis, es una patología caracterizada por el crecimiento fuera del útero de tejido similar al. Sus principales síntomas son el dolor, son muy dolorosos, y la infertilidad. Es una enfermedad ginecológica de las más comunes. Ahí les puse unas estadísticas que entre el 25 y 50% de las mujeres que son infértiles tienen endometriosis. Y entre el 30 y 40% de las mujeres que tienen endometriosis son infértiles. No se conoce exactamente cuál es la causa de la infertilidad de estas mujeres. Y ahí tienen cómo se ve ese tejido endometrial que fuera de su lugar natural, que es en el útero. Pueden crecer en la superficie del ovario, de las trompas de falopio, del útero, en la parte de afuera del útero.
El síndrome de ovario poliquístico, que también es muy común, un caso muy común de infertilidad en las mujeres, es una enfermedad que los ovarios, o en algunos casos las glándulas suprarrenales, producen más andrógeno de lo normal. Estos altos niveles de andrógenos interfieren con el desarrollo de la ovulación. Como resultado se desarrollan quistes llenos de líquido dentro de esos ovarios. Es un trastorno endocrino frecuente en la mujer de edad reproductiva, con una prevalencia de 6,5 al 8% y con un probable origen genético. Se caracteriza por ese desbalance hormonal que lleva a alta concentración de andrógenos, entonces los síntomas están muy relacionados a lo que producen el andrógeno en el hombre. Por supuesto que hay irregularidades menstruales, hay oligo o anovulación, o sea, o puede ovular como puede no tener directamente ovulación. Hay problemas en la piel como la aparición de acné, eso es o sea, en el hombre, siempre el hombre tiene más acné que la mujer, eso es por la testosterona. Hay aumento de vello en la cara u otras partes del cuerpo, hay aumento en el número de quistes ováricos. Ahí tienen, son todos estos, es un ovario poliquístico, pero con una acumulación, son grandes y con una acumulación de líquido. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué hay una oligovisión? Ustedes saben que para que esto es un ovario común y normal, digamos, ustedes saben que para que haya una ovulación tiene que producirse el pico de LH, de estrógeno, el LH, y se produce la ovulación. 24 horas antes de la ovulación tiene que haber un pico de LH. En el caso del síndrome de ovario poliquístico no existe ese pico. Evidentemente nos están ejerciendo algún efecto sobre el eje, que están inhibiendo y evitando ese pico de LH, por lo tanto no se va a producir la ovulación. Y además, fíjense acá, tienen una hiperfunción de la teca, de las células de la teca, y una hipofunción de la granulosa. Acuérdense que por efecto LH, el colesterol, en la célula de la teca, el colesterol se convierte en andrógeno. Ese andrógeno pasa a la célula de la granulosa, que por acción de la FSH estimula la aromatasa para que se forme el estrógeno y vaya a circulación. En este caso, al haber bajas concentraciones de FSH y hay una rica producción de andrógenos, no da abasto esa FSH o esa aromatasa, mejor dicho, para aromatizar los andrógenos, entonces se acumulan los andrógenos, salen a circulación y son los que producen los síntomas del ovario, del síndrome de ovario poliquístico. Otro problemita causante de infertilidad es la falla ovárica prematura. En esta patología los ovarios dejan de producir en forma prematura, antes de lo que debería, hormonas, y por lo tanto los óvulos también. Entonces las mujeres no ovulan de manera regular o directamente no ovulan y pueden tener niveles anormales de hormonas debido a esos problemas de los ovarios, que son los productores de las hormonas. Y tienen problemas para quedar embarazadas. Sin embargo, el embarazo también. Con respecto a los fibromas uterinos, son tumores no malignos que se forman dentro del útero. Aquí tienen un tumor, fíjense, estos son esquemitas donde se pueden formar, y esta es una intervención quirúrgica donde están sacando un fibroma. Dependiendo del tamaño y la ubicación, son los síntomas que produce. Se cree que es genética y pueden contribuir a la infertilidad entre el 5 a 10% de las mujeres infértiles. Causas generales de infertilidad. La incapacidad para ovular es más común, en el 40% de las mujeres con infertilidad les ocurre esto, y puede ser por una falla ovárica prematura, que ya la vimos, un síndrome de ovario poliquístico, que ya lo vimos, un envejecimiento de la carga ovárica que tienen, se avejentan, digamos, los folículos, los ovocitos, y no produce infertilidad. Una baja reserva ovárica, tienen ovarios con muy pocos folículos y ovocitos. Y bueno,
como el consumo del tabaco también puede producir, es una causa general de infertilidad. Los trastornos endocrinos también pueden llevar a la infertilidad, por ejemplo, algunos de los trastornos producidos por hormonas es la amenorrea hipotalámica, en donde el hipotálamo produce niveles anormales de hormonas bajos. La hiperprolactinemia, también donde son altos los niveles de prolactina y causa problemas de infertilidad. La alteración en el hipófisis tiroides, muchas de las mujeres que son hipotiroideas tienen problemas de ovulación, el ciclo menstrual es irregular. El hiperandrogenismo, los niveles elevados de andrógenos, producen también problemas de infertilidad. Y problemas estructurales del sistema reproductor femenino, endometriosis, fibromas uterinos, ligaduras de trompa, la enfermedad pélvica inflamatoria que es son infecciones a raíz de enfermedades de transmisión sexual, la más común es la clamidia, también la gonorrea. Eso puede llevar, por eso las infecciones hay que tener mucho cuidado con las enfermedades de transmisión sexual porque llevan a la infertilidad. ¿Qué más tenemos? La incapacidad del óvulo para madurar correctamente, que puede deberse a problemas hormonales, como en el caso del ovario poliquístico, lesiones en los ovarios por cirugías anteriores, falla ovárica prematura, y trastornos autoinmunes que hacen que el sistema inmunitario reaccione con tejidos normales, como es el caso del lupus, por ejemplo, de la artritis reumatoidea, que desconocen a los tejidos ováricos o al ovocito como propio y actúan contra ellos. Bien, eso con respecto al sistema reproductor femenino. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, muy bien. Me cansé, chico. Me duele la garganta. Lo que pasa es que estoy con la computadora prestada del profe Fede y se tiene que ir al hospital, así que tengo que dar medio rapidito todo esto. Igual como les dije, está en el que le subió Fede en el aula. Cualquier cosita, si tienen dudas, le piden mi teléfono a Federico o me escriben al mail si quieren que les explique algo, no hay ningún problema. Bien, vamos a ver un poco del sistema reproductor masculino, la fisiología. Esto ustedes ya lo conocen, lo vieron en muchas materias. Tienen los testículos, si hacemos, esta la vieron en fisiología también cuando cursaron. Tenemos el testículo, es la gónada masculina, el órgano sexual primario, carácter sexual primario masculino. Está el testículo, el epidídimo y luego tienen el corte. Si tomamos un túbulo seminífero y lo seccionamos, vamos a ver que tiene esta forma y el epitelio de la pared del túbulo seminífero está formada por un epitelio germinativo constituidos por células de Sertoli, que son las únicas células somáticas dentro del túbulo seminífero, y las células de la línea germinativa desde las más inmaduras hasta los espermatozoides cercanos a la luz del túbulo. Esto tienen una lámina basal, donde se apoya ese epitelio germinativo y por fuera está el intersticio en el que tienen vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y las células de Leydig que son las productoras de andrógenos. Bien. Estos testículos, al igual que los ovarios, tienen dos funciones, la función gametogénica, en este caso con la producción de espermatozoides, y la función con la síntesis de hormonas sexuales y también que es la testosterona, andrógenos, ¿sí? Principalmente la testosterona, y también sintetizan hormonas proteicas como la inhibina, al igual que la mujer. En este eje, como les dice el eje del tiempo, en la actividad reproductiva les muestro la actividad testicular, donde tienen que desde la vida prenatal y a diferencia de la mujer, en el hombre los testículos durante la vida prenatal sí son funcionantes y sintetizan testosterona
bajos, pero sí la sintetizan. Y esta testosterona y DHT, ¿no? Dihidrotestosterona. Estas hormonas lo que hacen es, durante la vida fetal, es estimular, digamos, a los conductos de Wolff para que se diferencien en el epidídimo, conductos de Fermat, y en el caso de la DHT también para la masculinización de los genitales externos como el escroto y el pene. La antimülleriana lo que hace es inhibir al conducto de Müller para que no se produzca la diferenciación femenina. Entonces, por eso es necesaria la testosterona en esta etapa de la vida. Luego del nacimiento, los testículos no son funcionantes, no hay secreción de hormonas hasta la pubertad. Bien inicia con una secreción de gonadotrofinas y se produce esas gonadotrofinas, o sea, el eje es que regula la función de los testículos, el mismo que en el caso de la mujer, hipotálamo, hipófisis, testículo en este caso, y las gonadotrofinas actúan sobre los testículos para que comience la secreción de hormonas sexuales y también la producción de espermatozoides, que, a ver, después de un tiempo recién se regulariza esa forma de gametos, ¿no? Así como en la mujer los primeros ciclos son anovulatorios, en el hombre pasa algo similar, si bien es continua la formación, pero demora un poquito en haber espermatozoides en el semen. Y se produce lo que se denomina, los fenómenos de la pubertad, este estallido puberal, en donde en el hombre comienza a aparecer vello púbico, hay un crecimiento del pene, hay un brote de crecimiento en el cuerpo en general del hombre, todo por efecto de las hormonas esteroideas. A partir de la pubertad, estos testículos se vuelven funcionantes, adquieren su función metogénica y endocrina que dura toda la vida del hombre, desde la pubertad, adultez, la juventud, la adultez y la senectud. No son ciclos, no es cíclica, la actividad de los testículos es continua, a diferencia de la mujer, dura toda la vida del hombre, si bien decae un poco al final, pero continúa. Entonces pueden ser papás hasta el día antes de que se 100 años. Entonces, aquí tienen un poquito la síntesis, transporte y mecanismo de acción de la testosterona. Es la producción de testosterona por las células de Leydig que son estimuladas por la LH. Esto ya lo conocen, no me voy a detener. A partir del colesterol, toda la vía metabólica biosintética de la testosterona. Y en algunos tejidos, la testosterona puede actuar como testosterona en los tejidos, actuar como dihidrotestosterona. Este es un esquema del mecanismo de acción de la testosterona que atraviesa la membrana plasmática, que es liposoluble, ingresa al núcleo en donde puede, como les decía, actuar como testosterona, que es en este caso, y fíjense que acá lo que hace es estimular los conductos de Wolff, que yo les había contado, para la diferenciación sexual del epidídimo, el conducto deferente y las glándulas, las vesículas seminales, estimula la espermatogenesis, eso lo hace conjuntamente con la FSH, y también la regulación de las gonadotrofinas, porque va a circulación, y otro de las células blanco son las células gonadas para inhibir la liberación de LH. También puede pasar que esa testosterona ingrese a la célula, se actúe una alfa-sintetasa y la convierta en dihidrotestosterona, que inclusive tiene mayor afinidad por el receptor nuclear que la testosterona. Y esa dihidrotestosterona lo que va a hacer es estimular la virilización externa con el crecimiento del pene, del escroto y la maduración sexual en la pubertad. Después metabolizada, ahí tienen cómo se transporta también, unida a proteínas, y cuáles son los efectos a lo largo de la vida.
Durante la vida fetal, bueno, ya hablamos, la diferenciación sexual está relacionada con el descenso testicular. 2 a 3 meses antes del nacimiento del bebé, los testículos tienen que bajar a la bolsa escrotal, para que se mantengan fuera del cuerpo, fuera de la cavidad pélvica. Ustedes saben que necesitan estar a una temperatura menor que el cuerpo, porque el calor afecta a la espermatogénesis, por eso se encuentran afuera del cuerpo, en la bolsa escrotal, los testículos. Durante la infancia no inducen modificaciones corporales importantes, y durante la pubertad promueve el desarrollo de los caracteres secundarios, y todos los cambios corporales, que aparición de vello, crecimiento de la masa muscular, crecimiento en alto, crecimiento, ¿qué más? La aparición del acné, el cambio de la voz, que se vuelve más gruesa, actúa sobre la libido, que es la atracción por el sexo opuesto, bueno, actúa promoviendo todos estos caracteres sexuales secundarios y manteniéndolos toda la vida del hombre. En la adultez ya está relacionado con estos cambios metabólicos que están relacionados, hay un aumento de tasa metabólica, probablemente que está relacionada a la acción anabólica proteica que tiene la testosterona. Por eso los hombres tienen la masa muscular más desarrollada. Tiene efectos a nivel sanguíneo con un aumento del hematocrito, una acción directa sobre los glóbulos rojos. Aparentemente no está relacionada con la eritropoyetina, sino una acción directa sobre los glóbulos rojos. Tiene una acción sobre los huesos, promoviendo un aumento de la matriz ósea y la incorporación de calcio, huesos más gruesos, más largos. En el sistema reproductor, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de genitales externos. En el sistema nervioso central está relacionado con la testosterona, con la emoción del hombre, y que el hecho de que sean más agresivos promueve agresividad y promueve, se me fue. Bueno, no importa, hace que sean más agresivos, bueno, y el tema de la libido también. Y el baño electrolítico actuaría a nivel renal, promoviendo la absorción de sodio. Esas son algunas, digamos, de los efectos que tiene la testosterona en las etapas de la vida del hombre. Ahí tienen un cuadrito que habla de los cambios en los niños durante la pubertad, todo ese brote puberal que les dije, que lo pueden leer. Esto ya lo saben, chicos, así que denle una leidita de ese cuadro. ¿Cómo se regula la función testicular? También a través de este eje. Creo que vamos a terminar bien, Flaco, porque voy a las chapas. Bueno, entonces, a través del eje hipotálamo, hipófisis, testículo, hay una liberación de hormona liberadora de gonadotrofina sobre la adenoid, que estimula la secreción de FSH y LH. La LH va a actuar sobre las células de Leydig, promoviendo la secreción de testosterona. Esa testosterona va a ir, por un lado, a circulación, a ejercer todos los efectos virilizantes, todos los caracteres sexuales, promoviendo los caracteres sexuales secundarios. Y por otro lado, va a actuar en el testículo, promoviendo, junto con la FSH, la gametogénesis. La FSH actúa en células de Sertoli y a través de ella promueve también la gametogénesis y la produce, por ejemplo, la síntesis de esta proteína ligadora de andrógenos, que es la proteína que une a la testosterona, que se queda para actuar en el testículo, promoviendo la gametogénesis, para que pueda haber esa testosterona que pasa al líquido tubular, está unida a esta proteína ABP que sintetiza la célula de Sertoli. Y además la célula de
sintetiza también inhibina, que es esta hormona proteica que va a actuar a nivel de hipófisis, inhibiendo la secreción de FSH. Bien, entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que la pubertad en el caso del hombre también inicia con la secreción pulsátil de GnRH de endorfinas, y en el adulto se mantiene esa liberación de GnRH pulsátil y la actividad testicular es continua. Ahora, ¿qué patologías están relacionadas? ¿Qué patologías masculinas están relacionadas a la infertilidad? Porque la infertilidad no, o sea, el hecho de que una pareja no pueda procrear un bebé no es solamente que el problema lo tenga la mujer, también lo puede tener el hombre. Antes creían que antes le echaban la culpa a la mujer. Por suerte los tiempos cambiaron, los estudios avanzaron y está Fede Bonilla para que estudie y nos demuestren día a día que no es solamente la mujer la que puede, sino también el hombre. De hecho, hoy, disculpa, sí. Las chicas que han ido al laboratorio han visto un caso de nasospermio. Claro. Entonces, un 7% de la población de Tucumán tiene nasospermio. 7%. Altísimo. Alto, re alto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las patologías asociadas al sistema reproductor masculino y que están relacionadas con la infertilidad? En general son la poca calidad del semen o baja calidad del semen, oclusiones, factores hereditarios, eyaculación retrógrada, criptorquidia, varicocele, trastornos hormonales, la vasectomía y enfermedades generalizadas o infecciosas, entre otras. ¿Qué es importante hacer a la hora de un estudio de infertilidad o de... ¿Sería de fertilidad o de infertilidad? De fertilidad. De fertilidad, sí. Hay que hacer... El tratamiento de infertilidad. Claro, sí. Y el estudio. Pero, por ejemplo, uno de los centros más importantes del mundo es el IBI, Instituto Valenciano de Infertilidad. En realidad, la gente va a buscar solución, claro. Claro, está bien, claro. Sí. Bueno, depende ¿de dónde es? ¿En España? Claro, de Valencia. Sí. Sí, ahora entiendo todo. Ahora me cuadra. Claro. Bueno, perdón, chicos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La exploración física, el seminograma y el análisis hormonal. Estas cosas para encontrar la respuesta a la infertilidad. ¿Qué pasa cuando el semen es de baja calidad? Dice que algunos problemas hormonales, inmunitarios, inclusive factores ambientales, pueden provocar una carencia de espermatozoides o trastornos del semen. El análisis de una muestra de semen proporciona información sobre la cantidad y la calidad de los espermatozoides. Entre los diagnósticos diferenciales hay que citar la azospermia, que es la ausencia de espermatozoides en el semen, la oligospermia, que es cuando hay una pequeña cantidad, baja concentración de espermatozoides en el semen, la astenospermia, los espermatozoides son flojitos, se mueven poco, tienen baja movilidad, o la terastospermia, que cuando hay espermatozoides anormales. La ausencia total de espermatozoides en el semen puede deberse a una anomalía congénita del aparato reproductor o a una oclusión de origen. Ahí abajo yo siempre trato de ponerles algunos dibujitos alusivos, alegóricos. Con respecto a esas obstrucciones, cualquiera de los conductos espermáticos, del conducto eyaculador o de la uretra puede impedir la eyaculación. Son causas habituales de infertilidad, estas obstrucciones, y también a infecciones causadas, por ejemplo, por enfermedades de transmisión sexual, y también puede ser, por ejemplo, por una hipertrofia prostática benigna, que es en este caso. Hay un agrandamiento de la próstata que lo que hace es ocluir la uretra, entonces no pero tampoco sale la pipí, ¿no? Así que cuidado con eso. Tienen que sondarlo y bueno, no solo problemas de infertilidad, sino
de micción. Con respecto a los factores hereditarios, en ocasiones los conductos deferentes presentan deficiencias. Se producen espermatozoides, la anomalía les impide, que son los que continúan al epidídimo, salen del testículo. Tienen el síndrome de Klinefelter, que es una anomalía genética caracterizada por al menos un cromosoma X adicional, y tienen doble XY en lugar de un. Y también hay encuentran estas microdeleciones. La eyaculación retrógrada, en este caso los espermatozoides toman la dirección equivocada durante la eyaculación y van a la vejiga en lugar de ser expulsados por el eyaculado. No los espermatozoides solo, va con el esperma. Este trastorno es infrecuente y a veces consecuencia de la diabetes o de la cirugía de próstata. La criptorquidia es, acuérdense que antes de unos 2 o 3 meses antes de nacer el bebé, los testículos que están en la cavidad pélvica, digamos, tienen que bajar a las bolsas escrotales. Pero si no pasa eso, se produce lo que se denomina criptorquidia en la cavidad abdominal, mejor dicho, para los bolsas escrotales. Y si no pasa eso, se denomina criptorquidia, que es la falta de descenso de uno o de los dos testículos y que tienes que ser corregido antes de la pubertad. Intrauterina es la testosterona la que produce este descenso de los testículos. Y bueno, pueden tener, en este caso, llevan infertilidad, la criptorquidia, y pueden producir un riesgo de cáncer testicular. La varicocele es otra patología que venas dilatadas en el escroto. Esta condición se manifiesta como una hinchazón al lado del escroto. Esta condición también puede causar disminución del recuento de espermatozoides y esterilidad debido al flujo sanguíneo lento que eleva en los testículos, lo que debilita el semen y afecta la producción de espermatozoides además. Trastornos hormonales, la producción insuficiente de FSH, LH, hay una disminución de la calidad del semen de origen hormonal que es infrecuente. Los deportistas de alto nivel que recurren a determinadas formas de dopaje hormonal experimentan fenómeno que desaparece en algunos casos una vez que se interrumpe la administración de estas hormonas. Esta disfunción hormonal guarda relación con alteraciones en la secreción de diversas glándulas como el hipotálamo, hipófisis, tiroides o testículo. Es decir, es los que hacen fisicoculturismo o hacen este tipo de actividad que en los gimnasios y se inyectan los famosos anabólicos, está bien, por su actividad anabólica proteica va a producir hipertrofia muscular, pero es contraproducente para los espermatozoides. Le puede llevar a la infertilidad. Bueno, y finalmente, chicos, esto es la clase. Finalmente, siempre trato de revalorizar un poco la función del bioquímico, del rol que tenemos como bioquímicos y que van a tener ustedes el día que ya sean bioquímicos, y que tienen que tomar conciencia que los bioquímicos son importantes en el equipo de salud, son muy importantes en el equipo de salud, no somos personas que simplemente damos datos, sacamos sangre, hacemos un análisis de algo y entregamos los datos. Tenemos que saber qué lo estamos informando, tenemos que hacerlo con criterio y somos un apoyo para el médico a la hora de diagnosticar. Si nosotros hacemos mal nuestro trabajo, los médicos también lo van a hacer mal. Entonces, como bioquímicos, bueno, siempre mantenernos con la frente en alto y sabiendo la calidad del trabajo que tenemos, la profesión que tenemos, y llevarla a lo más alto, estudiar, saber de lo que hablamos y
nada, que podemos estar, los chicos los que salen de la facultad de bioquímica de UNT están a la altura de conversar con cualquier médico, no hay que dejarse amedrentar, no hay que tener miedo y bueno, salen con todo el conocimiento como para que puedan estar a la altura de cualquier otro profesional del equipo de salud. Así que nada, espero que les haya gustado y si tienen cualquier duda, escriben a Fede, el teléfono, mi mail, no tengo ningún problema. Así que nada más, Bueno, doctor. muchas gracias, estimada profesora. Ha sido un placer escucharte como siempre. A los chicos, no, quédate tranqui, quédate tranqui. Bueno, a los chicos les digo que la semana que viene tenemos trabajos prácticos.